Apasionado por la arquitectura, en la mente de Pedro Gutiérrez Ruiz siempre ha estado aplicar diseños diferentes a los edificios burgaleses, incorporando a sus proyectos nuevas tendencias, las que en la segunda mitad del siglo XX marcaban maestros como Le Corbusier, Alvara Aalto o James Stirling, profesionales a los que estudió y cuya influencia se puede comprobar en sus numerosas obras repartidas por toda la ciudad, que siguen llamando la atención cuando paseamos por sus calles. Pedro Gutiérrez cursó arquitectura en la Escuela de Madrid y completó su formación trabajando en uno de los estudios madrileños más importantes de la época, el de Antonio Lamela. Allí conoció al que sería uno de sus principales colaboradores, Felipe de Abajo. Los dos regresaron a Burgos en 1959 y, a pesar de tener formas diferentes de entender la arquitectura, la asociación entre ellos fue muy fructífera y duró hasta el fallecimiento de Felipe de Abajo en 1973. A esta primera época pertenecen algunas de sus obras más significativas. Es el caso de los ya desaparecidos Cines Goya y Consulado, realizados en el año 1965, y que en su día pasaron desapercibidos a pesar de su novedoso diseño y de aplicar soluciones técnicas de gran complejidad para la época, que entre otras cosas lograron eliminar de su anfiteatro la clásica viga balcón que se empleaba en estos locales. La superposición de dos cines, el colgar en una sala sin posibles soportes, que claro, era contradictorio con la visión total de la pantalla, ¿no? Otro cine encima, estructuralmente era impresionante. Lo del post-ensayo fue una cosa auténticamente de necesidad, ¿eh? No fue por el deseo de tomar contacto con una técnica, como pasó después en la Casa del Cordón, que ahí sí que les metí en cantares con lo del congelado. Pero aquí el postensado surgió de una manera natural, que después se extendió lógicamente al anfiteatro. Es la utilización del postensado, cuando realmente en España se había hecho poco, pero de una manera utilitaria al 100%. En los años posteriores proyectó el restaurante y cafetería Casa Ojeda y el edificio Edinco, en colaboración con Felipe de Abajo y Carlos Moliner. Fue el primer edificio moderno que se construyó en Burgos pensado únicamente para acoger oficinas. En su fachada ya utilizan el muro cortina, que se plantea de una manera escalonada para ganar volumen y adaptarse a las restrictivas ordenanzas de la época. La referencia en Mies, de siempre, en nuestro padre Mies van der Rohe, que claro, dio una estética de la estructura metálica con el vidrio, que aquello pues está hecho a imagen y semejanza, pero claro, siempre en el tono que le va a esta ciudad. El volumen de atrás no se concibe si no es con la solución contrapeada de la escalera, que sirven dos rellanos. En 1970, Pedro Gutiérrez acabó otra de sus obras más conocidas que no causó indiferencia, la Iglesia del Carmen. Se trata de un proyecto radicalmente opuesto al concepto de templo existente hasta entonces, al aplicarle las nuevas ideas del Concilio Vaticano II, lo que se tradujo en una ordenación del espacio en forma de abanico y con altar exento para favorecer la relación entre el sacerdote y los fieles. Hice muchísimos dibujos, ¿eh? Claro, la forma esa con la huida hacia arriba, que era fundamental para conjugar con la convergencia, la divergencia hacia arriba, como expresión espiritual, ¿no? Con el núcleo central de ladrillo y que articulaba las galerías laterales. Yo pensaba, y como salía realmente como consecuencia del planteamiento del anfiteatro y de la primera tribuna, el dejar aquello como colgado y sobre todo interrumpido por las vidrieras, que son uno de los leitmotiv que repiten un poco este concepto, ¿no? Las vidrieras de hormigón translúcido que corren por toda la fachada y la aíslan, de manera que independizan, los cerramientos se independizan totalmente. El campanario no se hizo pues porque ya llegamos con el presupuesto agotado. A la época en que colaboró con Felipe de Abajo pertenecen también los proyectos de la Cafetería Milán, el comercio de decoración y muebles DMD,
y la Galería Mainel, en la calle Vitoria, un importante referente para la cultura burgalesa. Me sugirió la idea de que, puesto que querían hacer galería y demás, que hubiera una comunicación espacial entre la galería, que normalmente era, que era un sótano en Burgos, donde la excavación se economiza a tope por problemas de humedades, pues era bajo del techo. Entonces la única forma de que respirara aquello era haciendo una especie de gran brocal que comunicara la planta baja con la planta del sótano donde estaba la exposición. También a principios de los años 70, Pedro Gutiérrez proyectó el Hospital de la Cruz Roja, en el que hay que destacar el remate en las esquinas de las ventanas, influencia de Aalto y el tratamiento del cerramiento en ladrillo. También pertenece a esa década el proyecto para la residencia de los hermanos del Colegio de la Salle, en la Avenida del Cid, realizado en 1974. Alrededor de 1975, Pedro Gutiérrez inicia una segunda época que se prolongó hasta el año 85, en la que compartió estudio con el también arquitecto burgalés Pedro Silleras. En este periodo llevó a cabo, por encargo del Ayuntamiento de Burgos, la ordenación de la Plaza de San Juan, que cobra su actual aspecto. Te estorbaban los tilos y estorbaba la circulación rodada. Ya se lo dije, digo, mientras no resolvamos la circulación rodada que atraviesa longitudinalmente la plaza, eso no tiene solución. Pedro Gutiérrez también se encargó en 1975 de coordinar al equipo de arquitectos que realizó las 700 viviendas de protección oficial de la Junta de Castilla y León, entonces conocidas como Carrero Branco, en Riovena. Y ya en los años 80 colaboró con Moreno Barberá en la importante rehabilitación de la Casa del Cordón. Yo pensado que después en las 700 viviendas de Riovena, que quise repetir el procedimiento porque ya sabe que son volúmenes y que dan unos volúmenes netos impresionantes. Recién estrenado el edificio, para que se empezó a estropear, pues porque no se hizo bien y el ladrillo pues tampoco terminó de ser el ladrillo que pedimos, ¿no? En la obra de Pedro Gutiérrez no falta la arquitectura residencial. En ella destaca el edificio ubicado en el número 4 de la calle Martínez del Campo, realizado en colaboración con Felipe de Abajo, que está incluido en el catálogo de la arquitectura del siglo XX en España, elaborado por las fundaciones Docomomo Ibérico y Mies van der Rohe, con el patrocinio de la Unión Europea. También son obra suya de principios de los años 70 los bloques de edificios ubicados en la Manzana entre las Bernardas y la Avenida de la Paz. Ya en los 80 proyectó las 135 viviendas realizadas por Caja de Burgos entre la Avenida de la Paz y la Glorieta de Bilbao, y el bloque para la Cooperativa de Secretarios ubicado en la Avenida de los Reyes Católicos. La actividad profesional de Pedro Gutiérrez finaliza en 1992. Toda una vida dedicada a la arquitectura y a la defensa de las ideas modernas, lo que en el caso de Pedro Gutiérrez cobra un mayor mérito ya que trabajó en una época en la que los recursos eran escasos y el ambiente poco propicio a la renovación de la cultura arquitectónica. Fundamentalmente estar a gusto con lo que estaba haciendo. Y estaba a gusto precisamente evocando pues, la presencia de estas figuras que, claro, que me gustaban bastante más que lo que veía por aquí, y que sobre todo no respiraban esa retórica, te digo, anquilosada y apolillada de la arquitectura tradicional de Burgos. Y la arquitectura que se hacía en toda España, también prácticamente, pero en Burgos ya era una exageración.